Amén. Buenos días, hermanos. Bendiciones para todos y que Dios nos permita seguir en salud. A los hermanos que están en dificultades en su salud, pues seguir pidiendo y a los que tenemos, pues que Dios nos siga proveyendo esa salud tan necesaria, ¿sí? Mire, está hoy el capítulo 30 de Job, ¿sí? Desde el capítulo 26, que Job le responde a Bildad, ¿sí? Este, o sea, es como que Job reafirma las palabras de sus amigos, ¿sí? Porque de hecho sus palabras tienen mucha sabiduría. Y Job, por ejemplo, el capítulo 26 dice, Job proclama la soberanía de Dios. Eso es, sí, eso es así, ¿sí? Dios es soberano. Y en el capítulo 27 Job describe el castigo de los malos. Claro que eso es verdad, ¿sí? Lo que le quieren aplicar a él, ¿sí? Dios te está castigando porque eres malo. Eso es una verdad, pero sabemos que en Job no cabía. En el capítulo 28 dice, Job habla sobre que el hombre siempre busca la sabiduría y también eso es una realidad. Entonces como que Job le está contestando a sus amigos y le dice, es verdad, sí, todo eso que usted me dice es verdad, pero entonces en el capítulo 29 que ayer nos lo dio nuestro hermano Joan, él se está acordando, ¿sí? de su, de su prosperidad. Ayer precisamente cuando nosotros siempre tratamos de conectarnos antes, y ayer en la mañana estaba conectado Ember, mi hermano Sergio, la hermana Carmencita, hermana Marlene. Entonces Carmencita nos hizo una pregunta, ¿sí? Que a mí me gustó esa pregunta, ¿sí? En un momento quedamos así como que, ¿qué pasó aquí, no? Ella dijo, hermano Luis, ¿qué es un soliloquio? Entonces todos quedamos así como que, uy, ¿qué pasó aquí? Un soliloquio, ¿sí? De repente en la versión que tiene la hermana Carmen, cita, el capítulo 29 y 30 dice soliloquio de Job. Entonces, ¿qué es un soliloquio? Es como una meditación, ¿sí? Es como cuando estamos nosotros por ahí solos y estamos pensando, pero estamos pensando en voz alta. Entonces uno lo ven así, pues y ese que está hablando ya solo, es como un loco. Entonces, aquí capítulo 29 y 30 Job está en ese soliloquio, está pensando, está meditando en su vida, ¿sí? Está como eh, una meditación sobre lo que está pasando con él. Y aunque lo está hablando en voz alta, es eso, un soliloquio, ¿sí? En el capítulo 29, se acordó de su prosperidad, ¿sí? El hombre tenía un poder grande, ¿sí? La gente cuando hablaba con él era, uy, hablé con Job, ¿sí? En el capítulo 29 versículo 24 dice, si me reía con ellos, no lo creían, o sea, es como que nosotros que nos gusta el fútbol, hablando de fútbol, en tristeza de fútbol hoy, no, hermana Nelly, no te rías. Si llegáramos a conocer a Messi, ¿sí? Uy, conocí a Messi, le di la mano, me tomé una selfie, ¿sí? Entonces, como Jorge dice ahí en el versículo 24 del capítulo 29, si yo me reía, la gente se ponía contenta porque, o sea, él tenía ese poder, ¿sí? Dice el versículo 25, yo moraba como si fuera un rey, como si fuera un jefe, ¿sí? Entonces, la gente que hablaba con Job en su prosperidad lo respetaba. Pero entonces viene el capítulo 30 y habla de su desdicha actual, ¿sí? En los primeros 15 versículos del capítulo 30, Job está hablando de personas que no tienen nada, que están en la calle, que viven en la indigencia. En estos días fui para Cúcuta y una de las cosas que me impresionó de allá de Cúcuta fue que yo vi una cantidad de jóvenes, yo no les ponía más de 25 años, cuando mucho 30 años, viviendo en la calle, en la indigencia total, ¿sí? Va uno por la calle y ve muchachos durmiendo en el piso, llenos bueno, de todo el mugre que puede agarrar en la calle, ¿sí? Entonces, de esas personas que está aquí hablando los primeros 15 versículos del capítulo 30 y dice, mi desdicha es tal de que aún esa gente se está burlando de mí. O sea, uno nunca iría a pedir consejos a una persona de esas, ¿sí? En todo caso, si uno va a una persona de esas, pues
te diría con la intención de ayudar, pero no vas a poner uno a pedirle consejos a esa gente, ¿sí? Entonces, resulta que en los primeros versículos dice, ¿de qué me serviría aún, en el versículo 2, ¿no? Del capítulo 30, ¿de qué me serviría aún la fuerza de sus manos? No tienen fuerza alguna, ¿sí? Por causa de la pobreza y del hambre, andan solos, ¿sí? Son personas que están, nosotros aquí usamos una palabra, en la inmunda total, ¿sí? Están en el fondo total, ¿sí? Dice el versículo este, 5. Eran arrojados de entre las gentes y todos le daban grita como tras el ladrón. Más abajo, en el versículo 8 dice, hijo de viles y de hombres sin nombre, más bajo que la misma tierra. Entonces, hoy está haciendo aquí, mire, esas personas se están burlando de mí. O sea, o sea, Rojo estaba en el fondo, pero el fondo total, ¿sí? Las personas de que no tenían nada en la vida, llegaban a su lado y se burlaban de Job, después de tener una, una, una felicidad suprema, ahora está en una tristeza total, ¿sí? En el versículo 12 del capítulo 30 dice, a la mano derecha se levantó el populacho, empujaron mis pies y prepararon contra mí caminos de perdición. O sea, además de que está pasando lo que está pasando en su vida, que perdió todo lo que perdió, vienen tres amigos y le están dando palos, y además viene un populacho, unos jóvenes, como dice él al principio, que se burlan de él, que hasta lo están como pateando, se están burlando de él, ¿sí? No solamente fue la pérdida y todo, que lógicamente es grande eso, sino que llegan tres amigos y que supuestamente a consolarlo y le están dando palos. Y además de eso, se formó como alrededor de él, como un circo, vamos a decirlo así de esa manera, ¿no? Pero un circo que se está burlando de él. Las personas menos capacitadas de burlarse de alguien son las que se están burlando de Job. Y entonces vemos cómo ese sufrimiento de Job se hacía cada vez peor, ¿sí? Dice el versículo, desde el 13 en adelante, dice, mi senda desbarataron, se aprovecharon de mi quebrantamiento, ¿sí? Ya, como decimos nosotros, le están haciendo bullying, pero quien le está haciendo bullying son personas que no tenían ni siquiera ese derecho de hacerlo, ¿no? Dice, contra ellos no hubo ayudador, o sea, ni siquiera lo defendían a Job, dejaban que se burlaran de él. Vinieron como por portillo ancho, se revolvieron sobre mi calamidad y se han revuelto turbaciones sobre mí. Combatieron como el viento mi honor y mi prosperidad pasó como nube. O sea, burlándose totalmente de Job, ¿sí? Ahí está eh, el versículo 23, ¿sí? Quiero hacer un soliloquio. Quiero hacer un soliloquio del versículo 23, ¿sí? Una disertación de ese versículo, lo que me parece interesante, ¿no? Dice el versículo 23, porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada de todo viviente, ¿sí? O sea, la esperanza que tenía Job era morir. Y sus palabras dicen que la muerte es la casa o el fin o el futuro de todos los hombres. ¿Sí? En otras versiones lo dice de esa manera. Entonces yo me puse a pensar en eso y qué triste, ¿verdad? Sería eso. Que nosotros, en este caso Job, está esperando la muerte para decir, bueno, ya ahora sí, ya se acabó todo, ya llegó el fin. Y vuelvo y digo, es muy triste que nosotros, como seres humanos, estemos pensando de esa manera, o que pensemos de esa manera. Ese versículo yo creo que no es para nosotros practicar, ¿sí? Porque si la muerte es el fin de todo, entonces, como dicen muchas personas, ¿no? Vamos a disfrutar y a bailar y a bailar pegado porque nos morimos y se acaba todo. Nosotros sabemos que eso no es así, ¿sí? Allá esas palabras de Pablo allá en Filipenses 1:21 toma mucho valor aquí, ¿sí? Para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia, ¿sí? Si Job hubiera tenido ese versículo, de repente él se viera, no sé, agarrado cierto ánimo y eso, pero no, él está esperando la muerte como final, como todo. No, yo me muero y ya, listo, se acabó todo.
Para nosotros no es así, ¿sí? Si morimos, va a ser ganancia, ¿sí? Yo pienso y bueno, en Hebreos, yo quiero leer aquí Hebreos capítulo 4, vamos a leerlo textualmente. Hebreos capítulo 4 es el versículo 14. Dice así, voy a leer textualmente aquí, la Reina Valera. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y el versículo 16 es esa esperanza. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso no lo tenía Job, ¿sí? Job en el versículo del capítulo 30 de Job dice, en el versículo, en el versículo 20, clamo a ti y no me oyes, o sea, Job clamándole a Dios. Oye, yo clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me atiendes. O sea, Job no tenía ninguna esperanza, ¿sí? Este, Yo me imagino que si Job o si Dios hubiera atendido a Job y lo llama, le dice, mire, Job, lo que está pasando es esto. Entonces, si Dios le hubiera dicho lo que está pasando allá en el cielo, mire, Job, lo que está pasando es que Satanás vino a retarme y te está poniendo a prueba. Yo pienso que si Job hubiera sabido eso, le hubiera dicho a Dios, bueno, Señor, si es así, mándame más sufrimiento para mostrarle a ese Señor que sí, pues a la final sabemos que Job pudo, pero sin saber eso, ¿sí? Está clamando y no escucha. Y se están burlando de él las personas, las peores personas. Tiene tres amigos que supuestamente lo están consolando y peor. Y sabemos pues el sufrimiento de Job, ¿sí? Pero entonces, para Job, el final de su vida era morir. Para nosotros no. Nosotros, el final de nuestra vida es bendición, es ganancia, ¿sí? Es, este, es triunfo. Lógicamente, si estamos con nuestro Señor Jesucristo, sí, en Santiago capítulo 5 versículo 11 dice lo siguiente, dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, ¿sí? Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el día del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juré, bueno, quiero leer el 13, dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y ore por ellos. O sea, tenemos, aún en nuestras aflicciones, tenemos esa esperanza, ¿sí? Y Job es aquí yo pienso que Job es un estándar de vida demasiado alto para nosotros. O sea, quiero explicar ahorita esa parte, ¿no? Antes de esto, quiero leer aquí 2 Corintios, capítulo 4 17 hablando de las tribulaciones. 2 Corintios, capítulo 4 17 dice lo siguiente. Ya me he llegado, ya me he llegado. Ajá, dice así. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, ¿sí? Ese versículo no lo tenía Job, lo tenemos nosotros, ¿sí? La tribulación, cualquier tribulación que estemos nosotros pasando, cualquier situación difícil, que las hay, ¿sí? En el mundo tendrás aflicción, dijo allá Jesús, en el mundo vas a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo, ¿sí? Y decía que el estándar de vida que Dios nos está mostrando aquí es bien alto, ¿sí? Bien alto. Porque yo pienso que ninguno de nosotros los que estamos aquí en este momento, y yo pienso que dentro de toda la humanidad, no sé si estaré equivocado, ninguna persona
ha sufrido tanto como Job, ¿sí? Y él mostró, ¿sí? Ese estándar de vida alto, ¿sí? Él se mantuvo íntegro delante de Dios, a pesar de sus debilidades y a pesar de sus quejas, porque lógicamente, o sea, es lógico, es razonable todo lo que él está diciendo y dijo, que a veces se extralimitó en pedir la muerte, ¿sí? Pero él todavía, como digo, nos pone un estándar de vida bien alto, ¿sí? Dentro de ese sufrimiento, y sabemos al final, él se mantuvo íntegro. El capítulo 31 que me voy a adelantar aquí un poquito al hermano que va a dar mañana, el capítulo 31, el título en esta versión dice, Job afirma su integridad. O sea, él sigue enfrascado en que él fue una persona íntegra. Yo quiero llevar eso a hoy, ¿sí? O sea, debemos reafirmar nuestra integridad y no es estar diciendo, no, yo soy íntegro, no, yo soy bueno, no, 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 no es eso. O sea, es seguir siendo eso, ¿sí? Reafirmar nuestra integridad es seguir siendo íntegros, reafirmar nuestra integridad es seguir siendo fieles a Dios, reafirmar nuestra integridad es seguir siendo, teniendo esa fe firme, ¿sí? Que nada me aparte, dice allá en Romanos 8, que nada, ni tribulación, ni despojo, ni nada de eso me aparte del amor de Dios, ¿sí? Ni tribulación, ni angustia, ni nada, ¿sí? Y por eso vuelvo y repito, Job nos está poniendo un estándar de vida aquí bien alto, ¿sí? Ninguno de nosotros va a llegar a sufrir como él sufrió, y él se mantuvo íntegro en su fe, en su confianza a Dios, a pesar de, como vuelvo y repito, a pesar de sus dificultades, a pesar de sus fallas, a pesar de las debilidades que tuvo, él se mantuvo íntegro. Y yo pienso que ese es el mensaje más bonito de Job, ¿sí? Quizás me estoy adelantando todo el libro, pero sabemos que es eso, ¿sí? Job, a pesar de su sufrimiento, y a pesar de que pasó por situaciones difíciles, mantuvo esa fe en Dios. Y pienso que esa es la enseñanza, ¿no? Del libro de Job, ¿sí? Este, dice en Efesios capítulo 2:2, ¿sí? El tiempo es muy corto, mano. Yo noto aquí, no puedo notar todo lo que te has notado. Muy corto el tiempo para disertar, pero es bueno, o sea, quiero darle también esa, pues, o sea, leamos, hermano, leamos, porque así como ayer nuestra hermana Carmencita nos tiró esa pregunta, así y entonces, uy, mira esto, tan bonito. Ayer también me acuerdo de Joan con su árbol que está ahí detrás, ¿sí? Ese árbol, así debe ser nuestra fe, un árbol así frondoso, grande, que no se va a secar nunca. Y que las aguas que corren por nuestra isla, decía Joana ayer, ese árbol, nuestra isla es Cristo. Y si nos mantenemos así en esa isla, vamos a ser como ese árbol frondoso que nunca va a secar sus hojas, ¿sí? Entonces, en ese soliloquio que ayer nos enseñó nuestra hermana Carmencita, eso. O sea, cuando estemos por ahí pensando en nuestras situaciones difíciles, en ese soliloquio que nos llega muchas veces, no nos olvidemos que tenemos la esperanza de vida eterna. No nos olvidemos que tenemos a Cristo. No nos olvidemos que tengo... Ah, bueno, lo que dice aquí Efesios capítulo 2:12 que iba a leer, dice Efesios capítulo 2 versículo 12. A ver, ajá, aquí está. Voy a leer desde el 11. Dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, éramos llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Entonces el versículo 12, que es el que quiero resaltar, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Sí? No nos olvidemos de eso. Vuelvo y repito ya lo que Job decía, que él esperaba era la muerte. Él no tenía ninguna otra esperanza. ¿Sí? A pesar de que pensaba en Dios y creía en Dios, él decía, no, ya me muero y se acaba todo. Pero nosotros no. Nosotros tenemos esperanza y Dios en el mundo. ¿Sí? Cuando estemos atribulados, cuando estemos en ese soliloquio que a veces nos llega, pensemos eso siempre. ¿Sí?
nosotros sí tenemos esperanza. Job la tenía también, lógicamente, y sin saberlo la tenía. Pero lo que, vuelvo y repito, lo que el estándar de vida que Job nos mostró aquí es que el hombre se mantuvo a pesar de su situación difícil, ¿sí? Nosotros debemos hacer lo mismo, ¿sí? Mantenernos. Vamos a mantenernos a pesar de las situaciones difíciles. Vamos a mantenernos a pesar de que haya prosperidad también, porque Job se mantuvo en su prosperidad, ¿sí? Y si hay prosperidad, pues mantenernos. Si hay todo lo contrario, mantenernos. Y si estamos en el término medio, mantenernos. O sea, cualquiera sea que sea la situación donde estemos, mantenernos, ¿sí? Cristo nos trae vida eterna. Esa es la esperanza que tenemos, hermano. Vamos a orar. Padre Santo, Señor nuestro, queremos darte las gracias, Señor, porque a través de Job, Señor, nos muestras esa esperanza, Señor, ese estándar de vida que debemos tener, Padre Santo, que no debe haber nada en este mundo que nos aparte de ti, Señor. Job nos muestra aquí, Señor, que a pesar de que él no tenía esa esperanza y a pesar de que él te clamaba, Señor, y de cierta manera, pues, eh, estaba siendo probado por eso, Señor. Él mantuvo la fe, él mantuvo la esperanza, él mantuvo su integridad. Él siguió siendo íntegro, Señor, a pesar de sus debilidades como las tenemos todos nosotros. Ayúdanos a mantener, pues, esa integridad, Señor. Ayúdanos a mantener esas promesas en nuestra mente, Señor, protegiéndonos de cualquier situación difícil. Gracias por Job, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo, porque Él también nos mostró. Y sabemos que es el ejemplo mejor a seguir. Y él mantuvo la obediencia a ti, Señor. Ayúdanos a mantenernos siempre así, Señor. Y gracias por estos momentos en los cuales podemos seguir aprendiendo de ti, Señor, de tu palabra y seguir teniendo esta comunión tan bonita, Señor, que tenemos con este grupo, Señor. Bendice a cada uno de nosotros, a los hermanos que están pasando dificultades en su salud, bendícelos los que están en cualquier situación de tribulación también, Señor, manténles en esa fe maravillosa, Señor. Gracias nuevamente, Padre Santo, y es en el nombre de Cristo Jesús que empezamos nuestra oración. Amén. Gracias, hermanos. Bendiciones.